Buen día. En este video vamos a revisar el tema de nuevos materiales. Bien, debido a las necesidades actuales, pues se han tenido que desarrollar nuevos materiales para aplicaciones específicas. Estas necesidades se han creado tanto en la industria como en la sociedad. Obviamente, pues tenemos que ir evolucionando con base a esas necesidades los materiales y es donde se crea una nueva clasificación de nuevos materiales que tienen como base los materiales cerámicos, metálicos, poliméricos, semiconductores y compuestos, pero con ciertas modificaciones que permiten cubrir esas necesidades que se han ido generando en la actualidad, tanto como en la industria como en la sociedad. En esta nueva clasificación de nuevos materiales, pues tenemos materiales cerámicos avanzados, nuevos materiales metálicos, polímeros avanzados, materiales magnéticos, nanomateriales y biomateriales. En este video vamos a revisar algunos de ellos y en otro video vamos a revisar los que nos falten. Vamos a empezar con los materiales cerámicos avanzados. Este tipo de materiales comparados con los cerámicos tradicionales tienen la gran diferencia que presentan mejores propiedades mecánicas y térmicas. Aquí vemos algunos ejemplos de algunas aplicaciones eh, que se llevan a cabo a partir de los cerámicos tradicionales por sus capacidades térmicas o refractarias. También tenemos muchas aplicaciones en industria metal mecánica como lo es en rodamientos o engranes. Aquí observamos también otro tipo de aplicaciones de los cerámicos tradicionales, pero como lo comentábamos, ¿no? Estos materiales cerámicos avanzados lo que busca es mejorar las propiedades de los cerámicos tradicionales. Para eso, pues observamos aquí algunas microscopías de los cerámicos avanzados y se pueden observar a partir de estas microscopías en pequeñas escalas cómo está conformada la superficie de nuestros materiales. Bien, con base a este tipo de estudios se pueden identificar los cambios de las propiedades que se deben principalmente a la eliminación de defectos críticos en la estructura cristalina. Esto se debe a los nuevos métodos de procesamiento de los materiales de partida y que permite obtener ciertas características en sus partículas. Eh, los materiales de partida pues son sólidos, partículas de sólidos, pero recordamos que para obtener un material cerámico requerimos de un elemento no metálico y un elemento metálico. Entonces, estos polvos de este tipo de elementos deben de tener ciertas características en su forma de la partícula para poder obtener ciertos tipos de propiedades. Entonces, actualmente pues se ha estado trabajando con respecto a cómo se procesan estos materiales de partida para obtener el cerámico. Entonces ya está demostrado que estos pequeños cambios o estas pequeñas adecuaciones a partir de las partículas nos permiten obtener modificaciones en las propiedades con respecto a los cerámicos tradicionales. Aquí el principal cambio pues, es en la microestructura de los materiales de partida. Ese cambio en la microestructura o en la estructura de los materiales de partida pues se va a ver reflejado en las propiedades que nosotros obtengamos cuando procesemos estos polvos. Aquí es un claro ejemplo de que si nosotros modificamos o tenemos un tipo de estructura inicial y de alguna manera logramos modificarla, pues se van a ver modificaciones y tal vez mejoras en sus propiedades tanto mecánicas, ópticas, térmicas, etcétera, etcétera. No en todos los casos este cambio de estructuras pues se ve reflejado en mejores propiedades, sino que se ve reflejado en el cambio de las propiedades. Ahí ya entra el papel de los desarrolladores o de los ingenieros en materiales o mecánicos para poder definir de qué manera se puede modificar, cuáles son los cambios principales que se podrían obtener al momento de cambiar estas estructuras. Bien,
¿Dónde podemos ver este tipo de ejemplos o este tipo de materiales cerámicos avanzados? Pues un ejemplo son en los superconductores. Aquí un comportamiento que es relativamente raro en ciertos tipos de semiconductores es la superconducción. Como lo habíamos mencionado en la clasificación por tipo de los materiales, si recordamos, en los materiales cerámicos se presentan propiedades eh, como aislante térmico, como aislante eléctrico. Entonces se preguntarán, ¿y por qué es capaz de conducir energía eléctrica? Bien, hay algunos cerámicos bajo ciertas condiciones de temperatura que dejan de ser aislantes y se convierten en conductores o superconductores como es en este caso. Uno de esos cerámicos son los óxidos de cobre. En específico, ese tipo de cerámicos que están obviamente formados a partir de un metal y de un no metal, pues presenta esa particularidad de que cuando se le aplica altas temperaturas llegan a tener cierto límite de conducción y cuando se le aplica muy bajas temperaturas, temperaturas menores a cero, pues presenta también este comportamiento como superconductor. Entonces esto se debe a la modificación de su estructura cristalina y que obviamente se va a ver reflejado en las modificaciones de sus propiedades, en este caso en sus propiedades térmicas y eléctricas. Entonces este es un caso y de forma muy general esto se refiere con lo de materiales cerámicos avanzados. Entonces eh, a lo que vamos es de que esta clasificación de nuevos materiales es tomar lo que ya está desarrollado con respecto a los materiales existentes y generar ciertas modificaciones a partir de ciertos cambios de temperatura, ciertos cambios de su procesamiento, ciertos cambios a partir de los materiales o de las materias primas que necesitamos para obtener ciertos materiales en específico. Y obviamente aquí lo vemos con los materiales cerámicos. Si generamos algún tipo de modificación en su estructura, pues se va a ver esa modificación que les comento. Aquí lo interesante es de que para ciertas aplicaciones hay que modificar la estructura de tal manera que se obtengan las propiedades necesarias. Si necesitamos un cerámico que sea altamente resistente a las cargas mecánicas, pues hay que modificar su estructura cristalina o el ordenamiento de sus átomos a partir de ciertas técnicas. Como habíamos mencionado, una de esas técnicas es modificar o aplicar un método específico para procesar las partículas de los materiales de partida para poder modificar ese ordenamiento atómico y obviamente modificar estas propiedades. Bien, a continuación pues tenemos ahora los nuevos materiales metálicos. Como materiales metálicos pues son en parte puros y otra parte vamos a tener aleaciones. Si vamos a trabajar con materiales metálicos puros, pues lo que tenemos que hacer para modificar y para poder obtener diferentes propiedades a las que ya están reportadas, pues es a partir de tratamientos térmicos o algún otro tipo de tratamiento. Aquí observamos este material que a temperatura ambiente una vez obtenido está presente, pero aplicándole algún tratamiento térmico o cambios de temperatura de ese mismo material, pues vamos a obtener un ordenamiento distinto. Aquí obviamente pues se ve a una escala grande relativamente, no se ven los átomos, pero el ordenamiento de esos o el nuevo ordenamiento de esos átomos hace que esta superficie o esta topografía se vea diferente. Esto ya es una evidencia de que hay un cambio en la estructura. Tenemos el mismo material, aplicamos una condición diferente y obtenemos con ese mismo material un cambio, ¿sí? Entonces ese cambio se va a ver en esta topografía y por lo tanto también se va a ver reflejado en sus propiedades mecánicas. Como habíamos comentado en algún momento, pues es importante ver en el tema relacionado con ciencia de los materiales tratamientos térmicos. ¿Por qué? Porque de eso se trata, cambiar ciertas características de los materiales que nos permiten obtener también ciertas propiedades.
Entonces aquí tenemos estas micrografías. En algún momento pues ustedes se van a tener que cruzar con este tipo de elementos o de trabajos que van a tener que llevar a cabo, o más bien donde van a tener que llevar a cabo cierto análisis, y ese análisis es a partir en gran parte de la micrografía que ustedes puedan obtener de la superficie del material. Bueno, dentro de estos nuevos materiales metálicos, pues encontramos una clasificación que se llama materiales metálicos estructurados. En este caso, pues la modificación de sus materiales, como lo comentábamos, depende mucho de las necesidades que nosotros tengamos. Aquí tenemos, por decir un ejemplo, donde tenemos varias mm, nitruro de cromo, pero observamos si cada capa tiene diferente apariencia física. Aquí observamos que tenemos uno más claro, uno más oscuro, uno pues entre claro y oscuro, pero observamos que a pesar de que es el mismo material, tenemos diferente aspecto físico. Esto se debe principalmente porque en este caso se debe haber llevado a cabo algún tipo de tratamiento que hizo que se modificara en diferentes regiones de diferente manera este material. ¿Sí? Entonces, igual algo que es importante aquí mencionar, podemos tener un mismo material, pero puede presentar orientaciones o arreglos diferentes de los átomos u ordenamientos diferentes de los átomos que nos permitan obtener diferentes propiedades, y aquí lo estamos viendo. Tenemos nitruro de cromo, nitruro de cromo, nitruro de cromo, pero por ese cambio en el ordenamiento de sus átomos, pues lo primero que vemos que cambió pues fue la apariencia, pero obviamente si cambia la apariencia muy probablemente pudiera cambiar otro tipo de propiedad, ¿sí? Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un edificio que se fabricó en Taipei, es uno de los más altos en el mundo. Aquí lo que observamos, o más bien lo que tenemos como referencia de este ejemplo, es de que aquí se utilizaron 5 diferentes tipos de acero. Ese depende mucho el tipo de acero y la región donde se utilizó cada uno de esos tipos de acero con base a las cargas y a lo que tenía que soportar. Obviamente si tenemos un elemento muy alto, pues lo que tiende a lo que va a tender pues es moverse a un lado por la acción del, del viento. No es lo mismo, por decir, tener una varilla de 1 metro que estamos sosteniendo con la mano a tener una varilla de 5 metros sosteniéndola con la mano. O sea, la altura va a generar que tienda a doblarse la que está más larga. Lo mismo pasa con esto. Entonces aquí se tuvieron que desarrollar materiales estructurales eh, con muy buenas propiedades mecánicas para soportar toda la estructura de este edificio. Este edificio tiene una altura aproximada a 500 metros o medio kilómetro. Entonces imagínense todos los esfuerzos que se están generando y todos los cálculos que respaldan este tipo de construcciones. Obviamente, pues aquí una parte fundamental para poder llevar a cabo esta fabricación pues son los materiales que sean aptos y que soporten las condiciones de construcción de este edificio, así como todos los esfuerzos que involucran al edificio. Entonces, aquí estos nuevos materiales metálicos básicamente pues son aleaciones. Aleaciones, recordamos que es la unión o la mezcla de más de 2 tipos de metales. Entonces, dependiendo la cantidad de cada uno de los metales, pues vamos a obtener determinadas características o propiedades. Teníamos ahí un ejemplo muy claro con respecto a la unión del hierro y del carbono. Dependiendo los porcentajes tanto de hierro como de carbono, podemos obtener diferentes tipos de aceros. Podemos obtener acero, y luego si modificamos las cantidades de carbono y oxígeno podemos obtener hierro gris, que tiene propiedades distintas a las del acero. Entonces, estos nuevos materiales metálicos se basan principalmente en lo que les comento, en aleaciones, en combinar dos metales diferentes, llevarlos o aplicarles tratamientos térmicos adecuados,
eso por un lado, o desde un inicio procesar las materias primas bajo ciertas condiciones para que posteriormente al momento de procesar todos esos materiales obtengamos propiedades específicas de este material que nosotros obtengamos. Tipo de nuevo material son los polímeros avanzados. En esta diapositiva vemos el caso de los copolímeros. ¿A qué se refiere con copolímeros? Bueno, recordamos que los polímeros es la unión de una misma molécula, y esa misma molécula se va a unir a lo largo de una cadena. Esta cadena se le conoce como cadena principal. Los copolímeros. Copolímeros pues se puede considerar como un tipo de polímero avanzado, ya que se introduce una nueva molécula y la introducción de esta nueva molécula pues puede ser de diferente forma, puede ser al azar, puede ser alternante, de bloque o de injerto. Aquí vemos los diferentes casos. Tenemos dos moléculas del polímero base, le ponemos una diferente, polímero base, dos de polímero diferente, base, diferente, base, base, diferente. Entonces esto obviamente pues va a modificar las características a que si tuviéramos un polímero con puras esferitas verdes, ¿sí? En este caso pues vemos que no hay como que un orden específico de cómo o dónde va a ir colocado el polímero diferente o la molécula diferente. En la alternante, aquí en este tipo de distribución pues sí hay un cierto orden. Va a haber un verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo. Entonces de esa manera nosotros también podemos modificar las propiedades de los polímeros. Tenemos de bloque. De un lado podemos tener un tipo en específico y de otro lado otro tipo de molécula específica. Eso también nos va a arrojar una modificación en las propiedades. Tenemos el injerto, tenemos una cadena lineal o una cadena principal de las mismas moléculas, pero si de alguna manera nosotros en alguna parte de forma lateral ponemos otro tipo de moléculas, pues obviamente vamos a obtener otro tipo de propiedades. Aquí observamos cómo se pudieran organizar o cómo están representadas de otra manera esto que tenemos aquí. Acá ya se ven realmente pues los átomos de cada uno de los elementos, cómo están formados. Bien, este tipo de polímeros avanzados, como ya lo habíamos comentado en su momento, de por sí los polímeros ya tienen una amplia gama de aplicaciones, pues obviamente los polímeros avanzados pues incrementan esa área de aplicación. ¿Por qué? Porque muchos de estos polímeros avanzados presentan excelentes propiedades mecánicas, incluso llega tanto a igualar o a superar las propiedades mecánicas de los metales. Asimismo, las propiedades térmicas puede igualar o superar esas propiedades térmicas. También puede tener algunos materiales o polímeros avanzados la capacidad de conducir energía eléctrica. Por ahí tenemos el ejemplo de un dispositivo optoelectrónico flexible, las pantallas flexibles, ¿no? Por ahí ya hay nuevos celulares que presentan esa tecnología. Para que una pantalla pueda ser flexible, pues se tiene que hacer a partir o su obtención tiene que ser a partir de estos polímeros avanzados que permite presentar esa propiedad de conducir energía eléctrica, pero a su vez ser flexible. Entonces, como les comentaba hace un momento, tiene una amplia gama de aplicaciones estos polímeros avanzados por todas las propiedades que se pueden obtener y se pueden combinar, que es muy difícil obtenerlas en otro tipo de materiales. Aquí tenemos este caso que a partir de un polímero aplicando cierto proceso químico nosotros podemos obtener nanofibras de carbono. Estas nanofibras de carbono nos pueden servir para poder fabricar un material compuesto. Recordamos, material compuesto pues es la unión de dos materiales distintos que físicamente se puede identificar que es la unión de dos materiales. Aquí, dependiendo de la orientación de esas fibras en una matriz, se pueden obtener las diferentes propiedades, como ya también lo habíamos mencionado en su momento. También aquí tenemos esta microscopía donde vemos la superficie de algunos polímeros. En este caso pues es de una membrana
Esta membrana pues lo que tiene es una alta porosidad y que puede ser aplicada como membrana para poder disipar de cierta manera o separar de cierta manera ciertos elementos o compuestos, en este caso pudieran ser en una celda de combustible de hidrógeno. Entonces, pues observamos si también pueden ser resistentes en el aspecto electroquímico, donde pues obviamente como su nombre lo indica, en condiciones eléctricas y químicas específicas puede soportar este tipo de membranas y puede cumplir con su función. Aquí lo que hace pues, es separar eh, a partir de ese proceso electroquímico cargas donde se puede generar agua. ¿Sí? A partir de la introducción de hidrógeno podemos hacer generar energía eléctrica, y una de las moléculas secundarias que se puede generar a partir de este proceso pues es agua. Aquí vemos toda la reacción química que involucra a este proceso. Entonces, nuevamente les comento, este tipo de materiales pues son los que pueden de cierta manera sobresalir más por todas las aplicaciones que pueden tener. Bien, y vamos a revisar por último los materiales magnéticos. En este caso magnéticos pues ya nos imaginamos un imán, pero afortunadamente como ha ido avanzando la ciencia con respecto a los materiales, pues también se ha podido modificar este tipo de materiales para ciertas aplicaciones en específico. Aquí tenemos una curva de histéresis, que es lo que identifica o lo que permite decir que tenemos un material magnético. Aplicamos un campo magnético al material y cuando lo retiramos debe de tener pues cierto residuo de magnetismo una vez retirado el campo magnético externo. Esto ya nos indica que ya quedó magnetizado nuestro material y este es un comportamiento típico de un material magnético. Actualmente se han estado introduciendo nanopartículas de oro, plata o cualquier otro tipo de material, lo cual permite que nosotros podamos manipular a nuestra conveniencia el comportamiento magnético. Podemos controlarlo a partir de ciertas señales eléctricas, controlarlo a partir de ciertas condiciones térmicas, y esto es algo relevante porque pues también podemos obtener materiales magnéticos tanto sólidos como líquidos. Esto amplía mucho también el campo de aplicación de estos materiales magnéticos. Podríamos tener por ahí un ejemplo de alguna aplicación automotriz con respecto a que nosotros tengamos la capacidad de controlar el magnetismo de un fluido. Lo pudiéramos hacer en cuestión del sistema de frenado, pudiéramos generar de alguna manera un sistema de frenado eléctrico, que cuando pisemos el pedal se magnetice el material y se ponga rígido y aplique el sistema de frenado. Entonces son ciertas aplicaciones que se han estado desarrollando con respecto a estos nuevos materiales magnéticos en los cuales tenemos una matriz, le incorporamos partículas para que nosotros podamos controlar de alguna manera el magnetismo y ese magnetismo controle ciertas propiedades de los materiales que nosotros queremos controlar. Otra industria donde se está aplicando ampliamente este tipo de materiales es en la industria biomédica. Para transportar ciertos medicamentos en el interior del cuerpo se requiere de este tipo de materiales combinados con ciertos materiales biológicos o farmacéuticos. Esto pues obviamente pues es un desarrollo tecnológico sobresaliente debido a que pues si nosotros podemos de alguna manera controlar dónde se deposita el medicamento, pues obviamente un paciente se podría recuperar mucho más rápido. Entonces este tipo de materiales están actualmente también en desarrollo y también forman parte de la gama de nuevos materiales. Bien.
Con esto pues tenemos también este otro ejemplo, donde tenemos otro tipo de material, también con ciertas características magnéticas que nosotros podamos controlar, como habíamos comentado, bajo ciertas condiciones, ya sea en campo eléctrico o de temperatura, y que nos permita controlar eh, tanto su estructura para obtener materiales en cierto estado de la materia, como puede ser sólido y líquido, o como si quisiéramos orientar a ciertas regiones los campos magnéticos que llegaran a formarse en este tipo de materiales. Aquí vemos algunas características o algunas mediciones que se le hacen a este tipo de materiales. Aquí tenemos otro ejemplo, vemos la curva de histéresis. Nosotros tenemos inicialmente esto, si aplicamos alguna fuente externa de excitación o de activación del material, pues vamos a cambiar sus propiedades. Aquí lo vemos. Lo mismo representa esto, aplicamos de alguna manera una excitación o un gatillo externo para cambiar las propiedades del material, y pues se ven ahí los cambios. Aquí vemos algunas nanopartículas o micropartículas. En este caso, bueno, aquí se ve una región grande, estamos en escala de micras, pero si ya nos acercamos más, pues vemos aquí las nanopartículas, ya estamos en una escala nanométrica, que sería 1 por 10 a la menos 9 metros. Entonces imagínense el tamaño de estas partículas que, que forman parte de estos nuevos materiales magnéticos y que permiten que nosotros podamos manipular de cierta manera las propiedades de estos materiales. Bien, con esto pues ya tenemos revisado también lo de materiales magnéticos. En un próximo video vamos a estar explicando lo relacionado con nanomateriales y biomateriales. Bien, si tienen alguna duda o comentario, pues me lo hacen saber, por favor.